Hola, gente linda, ¿qué tal? El día de hoy tenemos una gran invitada. Ella es psiquiatra, experta en temas de ansiedad, depresión y trastornos del sueño. Bienvenida, Jexy, ¿cómo estás? Hola, Caro, muy bien, agradecida por tu invitación y bueno, muy chévere poderte acompañar el día de hoy. Mil gracias por esta colaboración. ¿Qué es la ansiedad y cómo se puede manifestar en las personas? La ansiedad en realidad es una reacción emocional, ¿sí? Y ella es normal, pues para los seres humanos, para nosotros poderla experimentar en algunas circunstancias o algunos momentos de nuestra vida. ¿Qué ocurre? Que de repente cuando este tipo de reacciones que se van presentando normalmente por la ansiedad se hacen de manera consecutiva, es decir, día tras día, semana tras semana, entonces en este caso sí estaríamos hablando de un trastorno de ansiedad, ¿sí? Se pueden presentar de diferentes maneras, pero es importante que podamos tener presente por lo menos sus síntomas, ya que estos síntomas pueden ser a nivel físico, a nivel psicológico y a nivel de nuestra conducta. Entonces, a nivel físico, los síntomas que se podrían presentar normalmente es la caída del cabello, que en algún momento yo creo que todos la hemos presentado, dolor en el cuero cabelludo, suena algo como un poco extraño, pero muchos pacientes terminan haciendo referencia a él, dolor de cabeza, visión borrosa, como esa sensación de que no logras ver bien, un zumbido en los oídos, una especie, decimos aquí en Venezuela, pitico, que es como un sonido muy desagradable, pero que se da a nivel de nuestra audición. Como zumbido. Ajá, Ujú. como un zumbido, exacto, Caro. También la sensación de la boca seca, se hace como un bolo faríngeo, un nudo en la garganta, con esa sensación de que no puedes pasar, opresión en el pecho, son sensaciones muy desagradables, sensación de palpitaciones, la sensación de ahogo, incluso decimos a nivel o terminología médica en el epigastrio, pero es como en la boca del estómago, pero es como una sensación en esta región como de vacío que no te hallas, como que de sensación de caminar, sentarte, pero es como una sensación que se da aquí y que te causa muchísima molestia. También hay síntomas a nivel gastrointestinal, diarrea, estreñimiento, eructos, flatulencias. También hay una sensación como de parestesia, que es como que hay un adormecimiento en los brazos y en las piernas, y también misiones frecuentes, como esa sensación de ir al baño de manera constante. Y también en algunos pacientes hay una disminución de la libido, que es como ese deseo sexual, lo cual, si se desconoce, puede generar muchos conflictos a nivel de pareja, ¿sí? Bueno, a nivel psicológico tenemos que los pacientes tienden a tener dificultad para concentrarse en la memoria, en la atención, se distraen fácilmente, tienen como una cierta sensación de labilidad emocional, que como que hay una tristeza, pero a la vez juega como con la irritabilidad, es también muy frecuente y sobre todo el tema de los pensamientos que son de contenido catastrófico, ¿no? Algo malo me va a suceder, tengo una enfermedad grave, algo malo le va a pasar por ejemplo, en el caso de las mamitas, a mis niños, será que sí están bien en el colegio, de repente es como ese contenido que se mantiene como en una rueda, le digo a los pacientes como un hámster, ¿no? Que es en continuo movimiento, movimiento y te está ahí dando la cabecita y no paran. Y a nivel de la conducta, síntomas como el paciente tiende como a aislarse, le da fastidio o incomodidad o siente como una sensación de miedo cuando está rodeado de muchas personas. También tenemos que el paciente se siente incómodo o el individuo que está padeciendo ansiedad se siente incómodo cuando está rodeado de algunas personas porque está como en su constante, ¿no? Luchando con esos pensamientos y contrario a lo que se piensa, el paciente o la persona que padece ansiedad está luchando por fingir que Que está no bien, pasa nada. que no pasa nada. Y ese es como uno de los principales síntomas que se podrían presentar en cuanto a la ansiedad, mi corazón. ¿Qué impacto tendría esta ansiedad, Jexy, en el rendimiento tanto académico y laboral de una persona? Como afecta nuestra parte cognitiva, los estudiantes o las personas que elaboran tendrían dificultad para concentrarse. O sea, es difícil que ellos puedan prestar atención en determinada actividad
que se puedan concentrar realmente y que hay dificultades a nivel de su memoria. Entonces, pues va a tener un impacto muy negativo a nivel de la parte académica y laboral. Lo principal que podríamos hacer es crear rutinas, porque como te decía, la ansiedad es normal que nosotros la presentemos en ciertas circunstancias. El trastorno como tal, cuando se establece, es importante que podamos crear hábitos saludables, que podamos tener rutinas. Esto es importante para nuestro cerebro incluso y sobre todo con el tema de la ansiedad, como hay un miedo anticipatorio de que algo va a suceder en el Repetición. futuro. Ajá, Ujú. exacto. Entonces sería importante, es importante también que podamos tener en cuenta que nuestra dieta influye un montón. Somos en realidad lo que comemos y además de que la serotonina se produce en nuestro intestino. Entonces, no es algo que se produzca por sí sola, sino depende como de un precursor que se llama triptófano y él lo adquirimos a través de la alimentación. Entonces, esto es súper importante. El ejercicio físico ayuda a liberar ciertas endorfinas en nuestro organismo que nos generan cierta sensación como de bienestar. Son como una especie de calmantes naturales y esto también sería importante tener presente como para evitar desencadenar ciertos cuadros de ansiedad. Sobre todo, como anclarnos en el aquí y el ahora, podría ser. ¿Cómo podrían, digamos, amigos y familiares apoyar a alguien que esté lidiando con esta ansiedad? Yo creo que es primordial evitar los juicios, evitar el juzgar. De repente, cuando desconocemos acerca de la ansiedad, porque tenemos conceptos a veces de la ansiedad, no es que come mucho, no, el que es como medio eléctrico, pero realmente la ansiedad, cuando estamos hablando de ella como un trastorno, es una enfermedad, ¿sí? Es una enfermedad que desafortunadamente afecta a un gran porcentaje de nuestra población. Es como un poco contradictorio que a pesar de la tecnología avanzado, el hecho de poder captar información en las redes sociales, de sensibilizar un poco a la población acerca de lo que implica realmente la ansiedad, hay mucho desconocimiento, hay mucha ignorancia de repente en cierto punto. Y yo creo que es primordial que nosotros busquemos información. Si no nos sentimos capaces de poder de repente, no sabemos qué decir, qué sería lo conveniente, me quedo callada, lo abrazo, le pongo la mano de repente en el hombro y le doy como una palabra de aliento, podríamos buscar la ayuda de un profesional. Nos va a orientar al entorno y también al paciente para que puedan comprender qué es lo que está sucediendo. Es decir, esta ansiedad no solo va a llegar a afectarme a nivel emocional o de pensamiento, sino también puede llegar a afectarme a nivel físico. Muchas enfermedades actualmente están muy relacionadas con el tema de la ansiedad y el estrés, lo que se conoce como el colon irritable, entonces las gastritis. Entonces, este tipo de procesos inflamatorios, incluso a nivel de articular o contracturas musculares, están muy relacionadas con niveles altos de ansiedad. Entonces, nos van a afectar pues, de manera física también, como bien decías. Como tú dices, en el momento que ya notemos que ya se nos sale de las manos, es preciso buscar esta ayuda profesional. Es que es precisamente ese el inconveniente principal, que se espera como llegar al límite, porque hay una creencia de que se trata como de fuerza de voluntad. Yo voy a tratar de controlarlo, yo puedo controlarlo, yo puedo manejarlo, no me pasa nada. No, ya llevo unos cuantos años, unos cuantos meses así y he logrado disimularlo y puedo continuar haciendo, pero realmente es importante que podamos comprender de que se trata de una enfermedad que tiene cura, que tiene alternativas, que hay opciones, que no es todo como se cree que es a nivel farmacológico. Voy al psiquiatra y me van a dar no sé cuántos medicamentos y me van a dejar dependiente, porque son mitos, ¿no? Que se van Sí. generando en torno. Pero es como de repente poder aceptar con Ujú. humildad que nos está pasando algo que sale de nuestro control, que no podemos controlar todo, pero sí podemos pedir ayuda y es válido. Es decir, no siempre que una persona acuda a un profesional, no significa que este profesional tenga que medicarle, sino No es la primera alternativa y puede sonar extraño que un psiquiatra te esté diciendo esto, pero son los mitos que se han creado. La medicación no es la primera opción. La medicación en realidad se da como en casos puntuales y en los que tú dices, bueno, definitivamente la contención farmacológica aquí me va a ayudar. Entonces yo necesito
obviamente apoyarme de ciertos medicamentos, como cuando un paciente tiene fiebre, por decirlo de alguna manera. Necesito bajar la temperatura y me ayuda de cierta contención farmacológica. Realmente, Caro, no es la primera opción, hay otras alternativas y de acuerdo a cada paciente uno va buscando las herramientas para podernos pues ubicar. ¿Podrías explicarnos qué es el sueño y por qué es tan importante para la salud? El sueño es un estado de descanso, de reparación para nuestro sistema nervioso. Y el tener o permitirnos un sueño reparador, que yo insisto mucho en esto, porque no es lo mismo dormir que tener un sueño reparador. Dormir puede ser que te acuestes y duermes tus 8 o 9 horas, pero te levantas con esa sensación como de, tuve Más pesadillas, no cansado que pude antes. descansar, más cansado, y no tienes ese sueño reparador, pero cuando logras tener ese sueño reparador, mi vida va a reducir enfermedades que son a nivel crónico, como la diabetes, enfermedades cardiovasculares, también fortalece nuestro sistema inmunológico, lo cual nos permite tener ciertas barreras ante algunas enfermedades de origen bacterias, virus, parásitos, hongos. También permite de cierta manera que podamos consolidar nuestra memoria, lo cual es súper importante poder almacenar este tipo de información. Va a disminuir hasta cierto punto también y va a favorecer como disminuir los niveles de cortisol, entonces nuestra ansiedad y nuestro estrés van a disminuir también. Y algo muy curioso que también sucede es que también nos permite mantener un peso saludable. Entonces, muchas personas que están luchando con el tema de la obesidad está muy relacionado con no tener un sueño reparador, con no tener una buena calidad de sueño. ¿Cuáles serían los diferentes ciclos del sueño? Está la creencia de que nosotros tenemos un sueño de forma consecutiva, ¿no? Que es como que me acuesto y me levanto. No. Esto tiene ciclos, ¿sí? Hay diferentes ciclos y duran aproximadamente como entre 90 minutos, pero cada ciclo tiene fases. Entonces, serían 5 principalmente, y en la primera fase, pues realmente va a ser como un sueño muy ligero, en él realmente no ocurren mayores cambios, sino simplemente que nuestro cerebro va como a suspender ciertas actividades, ¿sí? En la segunda fase es cuando el hipocampo, en este caso él va a actuar como un UCB, podría ser, como que va a guardar toda la información y luego él la va del día a día y luego él la va a distribuir por todo nuestro cerebro y es allí donde se permite consolidar la memoria. ¿Sí? Entonces esto ocurriría en la segunda fase. En la tercera fase ya es el sistema linfático que comienza a darnos la oportunidad de poder desechar todas esas toxinas, ¿sí? Que de cierta manera nos pueden predisponer a enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer. Entonces, te das cuenta cómo el sueño y su calidad y permitirnos vivir cada fase nos va a favorecer en muchos aspectos. Y bueno, tendríamos como la cuarta fase que sería como el sueño profundo, ¿sí? Que en él nuestro cuerpo o nuestro cerebro, nuestro sistema nervioso se permite como reparar. Es como que le da la oportunidad a tu cuerpo de repararse a sí mismo. Y la quinta fase REM, esta fase es terrible para muchos porque coincide cuando suena precisamente la alarma, entonces nos saltamos esta fase, perdón, y es súper importante, Caro, porque en ella se va a, de cierta manera, ¿cómo podría decirlo? Como que en ella es donde cuando soñamos, pero en ella se van a regular nuestras emociones. Entonces, cuando nosotros no nos permitimos llegar hasta esa fase, hasta la fase REM, pues tenemos una poca inteligencia emocional. Entonces, debemos tener cuidado o la precaución de que podamos cumplir estas fases de manera completa. ¿Qué impacto piensas que tienen los dispositivos electrónicos en el sueño? Lo peor. Demasiado, demasiado. Eh, Todos insisto, hacemos. caemos en este círculo vicioso y desafortunadamente estamos abusando con la cantidad de tiempo que usamos nuestros dispositivos. Sí, ya incluso se habla de la nomofobia, que ya posiblemente se podría incluir dentro de las patologías, que es como esa adicción al celular, ¿no? Entonces estamos en espera, pero ya se podría hablar como incluso como hasta un proceso ya patológico, ¿no? Bueno, ¿qué sucede? Que los dispositivos emiten una luz azul
y ella va a bloquear la producción de melatonina, que es una Ujú. hormona súper importante y que está involucrada en el ciclo del sueño y la vigilia. Entonces, ese uso de que es lo último que uso, que utilizo antes de acostarme, bueno, nos está pasando factura, nos está pasando factura y con esto es importante comenzar a ser un poco cuidadosos, responsables y conscientes. ¿Y qué opinas de las famosas pastillitas para el sueño? Es un poco como controversial, pero bueno, te voy a dar mi criterio. Yo considero que lo principal que se debe reforzar en un individuo que está teniendo dificultades con su sueño es la higiene del sueño. O sea, es lo primero que deberíamos reforzar. Esos hábitos que nos pueden ayudar un montón sin tener la necesidad de recurrir en primera instancia a un medicamento. No los estoy satanizando, ni estoy de repente diciendo que no son necesarios. Por el contrario, en muchas ocasiones nos favorecen un montón en algunos tratamientos con algunos pacientes, pero no debería ser nuestra primera opción. No debería ser nuestra primera opción. Creo y considero que la primera opción es fortalecer nuestros hábitos relacionados con la higiene del sueño. ¿Cómo afecta entonces el estrés y la ansiedad? ¿Qué sucede? Cuando estamos ansiosos o cuando estamos estresados, nuestro sistema nervioso entra como en un sistema de alerta, de alarma. Entonces, si tú tienes la sensación de que algo malo está ocurriendo o va a ocurrir, pues es imposible que te puedas relajar y que puedas darle paso al sueño, porque son incompatibles. O sea, no hay posibilidad de que tú puedas decir, ay, es que la casa se va a prender en fuego, o mi hijo, ¿será que sí está bien el colegio? Y decir, ay, voy a darme una siestica. Mm. No, eso no, no hay Está posibilidad. conectado. Claro que sí, la necesidad de poder estar tranquilos, en reposo, en calma, de relajarnos, poder alcanzar ese momento, nos permite poder pues dormir o conciliar el sueño. ¿Y qué consejos tendrías para poder mejorar esta calidad de sueño? Yo creo que lo principal es como crear rutinas de sueño de manera regular. Es decir, yo insisto, trata o procura de acostarte a una misma hora, levantarte en un mismo horario, buscar que nuestra habitación sea un espacio cómodo, acogedor, que pueda tener esa sensación de una temperatura agradable, que esté oscuro, mi muñeca. Es necesario que nuestra habitación sea oscura, que en ella no tengamos ningún dispositivo electrónico, televisor, sino que sea un espacio que nuestra mente lo pueda relacionar con el descanso, ¿sí? También creo que es importante de repente el tema del ejercicio, se puede realizar. Se recomienda cuando hay personas que tienen dificultad con el tema del sueño, que sufren de insomnio, que lo puedan realizar en el horario de la mañana, que su alimentación en la cena sea lo más ligera, lo más liviana. Hablando de los dispositivos, se sugiere que el uso del dispositivo celular o electrónico sea una hora antes, o sea, ya, una hora yo me comienzo a desconectar y comienzo a darle la oportunidad a que mi cerebro comience a producir la melatonina que necesitamos para poder dormir. Y también influye incluso nuestro colchón, pero muchas Wow. personas no le prestan atención al colchón. Entonces, si es un colchón que no es lo suficientemente cómodo, duro, que nos pueda proporcionar esa sensación de estabilidad, eso incluso también También. puede afectar nuestra calidad del sueño. Y bueno, te decía que estas podrían ser algunas sugerencias, existen más, pero creo que son como las más puntuales, por decirlo de alguna manera, y las más fáciles tal vez como de poder recordar para comenzar a crear nuevos hábitos y hábitos obviamente que nos ayudan a mejorar. ¿Cuáles son tus redes sociales, Jexy? Está Instagram, doctora psiquiatra Jexy de Pablos. También estoy en TikTok, psiquiatra Jexy de Pablos. Facebook, creo que todas las tengo con Igual la lo vamos a misma. poner aquí abajo. Facebook, Instagram, TikTok, me encuentran como psiquiatra Jexy de Pablos. Muchísimas gracias, Jexy, por esta No, mi fabulosa corazón. colaboración. Agradecida por permitirme acompañarte el día de hoy y bueno, muy bonito, de Y verdad que que no sí. sea la última vez. Vamos a No, por hacer la supuesto segunda que no. parte. Tranquila, cuando quieras. Eres un amor Gracias. de persona, me encantó sin conocerte.
Muy querida. Igualmente, igualmente, Jexy. Un abrazo gigantesco. Bueno, mi Pasa. corazón. Besitos y abrazos. Chao.